Buenas tardes, hermanos, los saludo con la paz del Señor, les deseo muy felices Pascuas y bueno, en este día poderoso, ¿no? En este domingo de resurrección, en este domingo donde celebramos la muerte, pero también la resurrección de nuestro amado Salvador, yo quería compartirles la palabra que habla precisamente de la resurrección de Jesús y se encuentra en Lucas 24. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de las palabras que habló cuando estaba en Galilea, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellas eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes fueron y le dijeron estas cosas a los apóstoles. Hermanos, acá la palabra muestra, ¿no?, que estas mujeres vivieron el ministerio de Jesús juntamente con él. Vieron a un Jesús que levantaba a los paralíticos. Ellas habían presenciado a un Jesús que echaba fuera demonios, a un Jesús que resucitaba la gente, un Jesús que era capaz de sanar los leprosos. Pero sin embargo, esas palabras que también habían oído de Jesús, que era necesario que Él muriese, pero que también era necesario y que iba a hacer que al tercer día Él resucitara, estas mujeres al día tercero fueron a la tumba para llevarle especies aromáticas a aquel que había muerto. Encontrándose con dos ángeles, dice la palabra, con vestiduras resplandecientes, los cuales le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Él no está aquí. Acordaos de lo que habló en Galilea, que dijo que era preciso que cayera en manos y muera en manos de hombres pecadores, pero que también al tercer día iba a resucitar. En este día de resurrección, en este día donde conmemoramos a un Jesús que ha resucitado y que esa es la base para sentar nuestra iglesia, esa es la base primera para la iglesia evangélica, de decir Jesús ha resucitado. Eso le da un vuelco a la mirada nuestra, ¿no? Eso da un vuelco a la iglesia evangélica, de decir: no busquemos entre los muertos aquel que está vivo, aquel que ha resucitado. ¿Y qué significa buscar entre los muertos aquel que vive? Cuando yo pongo mi esperanza en mi fuerza limitada, carnal, en mi inteligencia, en mi economía, en mi trabajo, en lo que yo he estudiado, cuando pongo mi fuerza, cuando pongo mi esperanza en los hombres, en un gobierno, en la ciencia, ahí estoy buscando a aquel que resucitó entre los muertos. Entonces el Espíritu Santo en esta tarde viene para recordarnos como iglesia de que no busquemos entre los muertos aquel que ha resucitado, aquel que está vivo, aquel que hace más de 2000 años venció en la cruz del Calvario por amor a nuestras vidas, por amor a todo aquel que cree. La palabra dice que todo aquel que cree no se perderá, sino que será salvo y que tendrá vida eterna. Esa es una promesa de nuestro amado Salvador para nuestras vidas. La palabra dice que cuando Él venció en la cruz del Calvario y cuando Él murió, Él venció en la cruz la enfermedad, Él venció la miseria, Él venció la pobreza, Él venció la esclavitud del alma, Él venció la muerte en el delito y en el pecado, pero que cuando Él resucitó, ahí resucitó y nos dio la sanidad divina, nos dio la libertad, nos dio la abundancia, pero sobre todas las cosas nos dio vida eterna. Vida, dice la palabra, y vida en abundancia. Aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, dice, vivirá. Ese es el poder de la resurrección. Hermanos, yo declaro en este día
un día de resurgir, de resucitar aquello que está muerto. ¿Y qué significa la palabra resucitar sino volver a vivir? Que podamos volver a vivir y volver a enfocarnos en que Él no está muerto, Él resucitó. Y cuando Él resucitó, venció a la muerte. Venció la depresión, venció la enfermedad, venció la miseria, venció ese vacío que los seres humanos teníamos antes de conocerlo a Él. Y quiero volver un versículo más atrás, en el versículo 23. En el capítulo 23, en el versículo 39, vemos a un Jesús que está a punto de ser crucificado y a cada uno de sus costados malhechores que iban a ser crucificados con él. Y uno de los malhechores, dice en el verso 39, que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermano, y de este relato, de esta conversación que Jesús tiene con este malhechor, sacamos 6 principios. Número 1, que la salvación es por gracia, porque el malhechor dice: nosotros en verdad merecimos lo que recibimos por nuestros hechos. Número 2, la salvación es segura. De cierto, le dice Jesús, de verdad. Número 3, la salvación es personal. Te digo, a ti te digo. Número 4, la salvación es inmediata. Hoy mismo, le dice el Señor. Número 5, la salvación solamente depende de Jesús. Estarás conmigo, le dijo el Señor. No estarás ni con mi Padre, ni estarás con los ángeles, estarás conmigo, le dijo Jesús. Y número 6, la salvación es gloriosa, en el paraíso. Hermano amado, si hoy mismo nosotros, como ese malhechor, el malhechor le estaba diciendo: Señor, acuérdate más allá adelante, cuando tú vengas en la salvación, acuérdate, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Mas nuestro amado Salvador le dijo: de cierto te digo, a ti te digo, iglesia amada, que hoy mismo, si eres capaz de creer en que Él resucitado de entre los muertos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso hay sanidad para aquel que está enfermo, en el paraíso hay libertad para aquel que ha sido cautivo, en el paraíso hay resurrección para aquel que hoy se siente muerto, y en el paraíso hay abundancia para aquel que está necesitado. En el nombre poderoso de Jesús, hermanos, yo los bendigo y declaro que el poder de la resurrección de nuestro amado Salvador hoy se hace manifiesta en nuestras vidas, y que hoy mismo Jesús convierte nuestro estado espiritual y nuestro estado material y nuestro estado carnal, puesto que hemos creído que Él es el Hijo del Hombre y que Él ha resucitado por amor a nuestras vidas. Hoy mismo, hermano amado, estaremos en el paraíso. Hoy mismo comenzaremos a vivir en el paraíso. Hoy mismo el Señor cambia nuestro lamento en baile, porque se ha desatado el poder del resucitado, la justicia del crucificado. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo en esta tarde y los declaro bendecidos, prosperados, pero sobre todo declaro que el amor de aquel que venció en la cruz del Calvario y que venció a la muerte por amor a nuestras vidas, hoy se hace manifiesto más que nunca. En el nombre de Jesús, hoy mismo, iglesia amada, entramos en su paraíso. Que Dios los bendiga en esta tarde.